Las sombras detrás del amor perfecto. Durante años, el nombre de Alejandra Espinosa fue sinónimo de elegancia, éxito y, sobre todo, de una historia de amor que parecía inquebrantable. Desde sus primeras apariciones públicas, el mundo no solo admiraba su belleza, sino también la aparente estabilidad emocional que irradiaba junto a su esposo. Para muchos, ella representaba ese ideal casi inalcanzable. Una mujer que lo tenía todo: fama, familia, reconocimiento y un matrimonio sólido. Sin embargo, como sucede en tantas historias que parecen perfectas desde afuera, la realidad escondía grietas que lentamente comenzaban a expandirse. El inicio de un cuento de hadas. Alejandra conoció al hombre que cambiaría su vida en un momento en el que su carrera apenas comenzaba a despegar. Él era encantador, atento, y poseía esa habilidad casi mágica de hacerla sentir segura en un mundo lleno de incertidumbre. En entrevistas, ella lo describía como su refugio. El único lugar donde podía ser simplemente Alejandra, sin luces, sin cámaras, sin expectativas. Su relación avanzó rápidamente. Lo que comenzó como una conexión intensa, pronto se convirtió en compromiso, matrimonio y la construcción de una familia. El nacimiento de su hijo fue el punto culminante de esa felicidad que parecía inquebrantable, pero incluso en esos momentos de plenitud hubo señales, pequeñas, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Las primeras dudas. Al principio, Alejandra no quería verlas. Era más fácil ignorarlas, justificar ciertos comportamientos, convencerse de que todo estaba bien. Su esposo comenzaba a llegar tarde a casa con frecuencia. Alegaba compromisos laborales, reuniones inesperadas, viajes de última hora. Nada que, en apariencia, fuera sospechoso para alguien con una vida profesional activa. Pero había detalles que no encajaban. Mensajes que desaparecían rápidamente de su teléfono. Llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Cambios en su actitud. Menos afecto, más distancia emocional. Alejandra, acostumbrada a leer emociones frente a cámaras, comenzó a sentir que algo no estaba bien. Sin embargo, el amor, o quizá el miedo a perder lo construido, la llevó a ignorar esas señales. Es solo estrés, se repetía a sí misma. Está pasando por una etapa difícil, pero en el fondo, una voz comenzaba a susurrar una verdad que aún no estaba lista para aceptar: la intuición femenina. Dicen que la intuición de una mujer rara vez se equivoca. En el caso de Alejandra, esa intuición se volvió cada vez más insistente. No fue un evento específico lo que encendió todas las alarmas, sino una acumulación de pequeños momentos. Una mirada esquiva, una sonrisa que ya no era la misma, un silencio incómodo en conversaciones que antes fluían con naturalidad. Fue entonces cuando empezó a observar más, no de forma obsesiva, sino con esa atención silenciosa que nace cuando el corazón sospecha lo que la mente aún no quiere admitir. Y fue en uno de esos momentos aparentemente insignificantes donde todo comenzó a cambiar. El primer descubrimiento: una noche, mientras su esposo dormía profundamente, su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Alejandra no tenía intención de revisarlo, al menos no al principio, pero algo en su interior la empujó. La pantalla se iluminó con un nombre que no reconocía. Un mensaje breve, pero devastador: te extraño. Anoche fue increíble. El mundo de Alejandra se detuvo. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que casi le impedía respirar. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Quería creer que había una explicación. Necesitaba creerlo, pero algo dentro de ella ya sabía la verdad. Entre la negación y el dolor, esa noche no dijo nada. Dejó el teléfono en su lugar, se acostó junto a él y cerró los ojos. Aunque no logró dormir, su mente se llenó de preguntas, de imágenes, de escenarios que no podía controlar. ¿Desde cuándo? ¿Quién era esa mujer? ¿Era solo una aventura o algo más? A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Sonrió, habló con normalidad, incluso lo besó antes de que él saliera de casa, pero por dentro algo se había roto, y lo peor era que ese solo era el comienzo. La doble vida. Con el paso de los días, Alejandra comenzó a investigar discretamente. No se trataba de desconfianza irracional, sino de una necesidad urgente de entender qué estaba ocurriendo. Lo que descubrió fue mucho más doloroso de lo que había imaginado. No era una sola mujer, eran varias. Mensajes, fotos, conversaciones, fragmentos de una realidad paralela que su esposo había construido cuidadosamente, creyendo que nunca sería descubierta. Cada nueva evidencia era como una puñalada, no solo por la traición física, sino por la mentira constante, por la manipulación, por la vida que él llevaba mientras ella creía estar en un matrimonio sólido. El derrumbe emocional. Alejandra siempre había sido una mujer fuerte. Había enfrentado críticas, presiones, desafíos profesionales, pero nada la había preparado para esto. La traición no solo rompió su confianza en él, sino también en sí misma. Se
Se preguntaba cómo no lo había visto antes, cómo había podido confiar tanto, cómo había permitido que su vida se construyera sobre una mentira. Las noches se volvieron interminables. El insomnio, las lágrimas silenciosas, el esfuerzo por mantenerse firme frente a su hijo y ante el público. Porque mientras su mundo se desmoronaba, debía seguir sonriendo frente a las cámaras. Ese era quizás el aspecto más cruel de todo, la máscara pública. En eventos, entrevistas y apariciones televisivas, Alejandra seguía siendo la misma, elegante, carismática, segura. Nadie sospechaba el caos que vivía en su interior. Sus seguidores la admiraban, la elogiaban, la veían como un ejemplo de mujer fuerte, y en cierto modo lo era. Pero esa fortaleza tenía un costo. Cada sonrisa era un esfuerzo. Cada palabra, un acto de resistencia. Cada día, una batalla interna. El punto de no retorno. El momento decisivo llegó cuando ya no pudo seguir ignorando la magnitud de la traición. No era solo infidelidad, era una vida construida sobre engaños. Y entonces, por primera vez, Alejandra dejó de preguntarse por qué él lo había hecho. Y comenzó a preguntarse qué debía hacer ella. Esa noche, frente al espejo, se miró como nunca antes. No como figura pública, no como esposa, no como madre, sino como una mujer herida, pero aún de pie. Y fue en ese instante donde tomó una decisión que cambiaría todo. La confrontación. Cuando la verdad ya no puede ocultarse. La noche en que Alejandra Espinosa decidió enfrentarlo, el aire en la casa era distinto. No había gritos ni lágrimas visibles. Todavía. Pero ya había algo mucho más poderoso. Una calma peligrosa, esa que nace cuando el dolor ha dejado de ser confusión y se transforma en certeza. Habían pasado días desde que descubrió los mensajes. Días en los que cada palabra leída se había repetido en su mente como un eco imposible de silenciar. Días en los que reconstruyó, pieza por pieza, la doble vida de su esposo. ¿Y ahora? Ya no había vuelta atrás. El silencio, antes de la tormenta. Él llegó a casa como cualquier otra noche. «Hola, amor», dijo, dejando las llaves sobre la mesa. La misma voz, el mismo tono, la misma rutina. Pero Alejandra ya no era la misma mujer que respondía a ese saludo con naturalidad. Esa noche no sonrió. No preguntó cómo había sido su día. No fingió. Simplemente lo miró. Y en esa mirada había algo que él nunca había visto antes. Una mezcla de dolor, decepción y determinación. Tenemos que hablar. 3 palabras que, en cualquier relación, marcan un antes y un después. La negación inmediata. Al principio, él no entendió. O quizás sí, pero eligió no hacerlo. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando mantener la normalidad. Alejandra respiró profundamente. Sabía que ese momento definiría todo. «Sé lo que has estado haciendo». Silencio. Un silencio pesado. Incómodo. Casi asfixiante. Él evitó su mirada. «No sé de qué hablas». La negación fue instantánea. Automática. Como si hubiera ensayado esa respuesta 1000 veces. Pero Alejandra ya no estaba dispuesta a aceptar mentiras. La evidencia. Sin decir una palabra más, tomó su teléfono y lo colocó frente a él. Mensajes, fotografías, conversaciones. Pruebas irrefutables. Cada una de ellas era una grieta más en la imagen que él había intentado mantener. Su rostro cambió. Por primera vez no tuvo una respuesta inmediata. «No es lo que parece», murmuró. Una frase tan común y tan vacía. Alejandra sintió como algo dentro de ella se se quebraba aún más. «¿Entonces qué es?», respondió con una calma que sorprendía incluso a ella misma. La verdad a medias. Él intentó justificarse. Dijo que era solo una etapa, que no significaba nada, que eran errores sin importancia. Pero cada palabra que pronunciaba solo hacía que la realidad fuera más dolorosa. Porque no se trataba de una sola persona, ni de un solo error. Era un patrón, una vida paralela cuidadosamente construida. Alejandra lo sabía. Y él también. La explosión emocional. Fue entonces cuando la calma desapareció. Las emociones contenidas durante días finalmente salieron a la superficie. «¿Cuántas?», preguntó ella con la voz quebrada. Él no respondió, y ese silencio fue la respuesta más cruel de todas. «¿Cuántas?», repitió, esta vez con lágrimas en los ojos. No lo sé», admitió finalmente. Ese fue el momento exacto en que todo se rompió. No solo la confianza, no solo el amor, sino la imagen completa de la vida que habían construido juntos. El dolor de la traición. Alejandra sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo la infidelidad, era la mentira constante, la manipulación, el engaño diario. Cada te amo ahora sonaba falso. Cada abrazo, una actuación. Cada recuerdo, una duda. Mientras yo construía una familia, tú destruías todo, dijo entre lágrimas. Él intentó acercarse, intentó tocar su mano, pero Alejandra retrocedió. Ese simple gesto lo dijo todo. Ya no había espacio para la cercanía. Las excusas finales. Desesperado, él intentó salvar lo insalvable. «Podemos arreglarlo». Fue un error. «Te amo». Pero esas palabras ya no tenían peso.
Porque el amor no se demuestra con promesas, sino con acciones. Y sus acciones habían destruido todo. La decisión más difícil. Alejandra se quedó en silencio por unos segundos, respiró profundamente, y entonces dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. Esto se terminó. No fue un grito, no fue un impulso, fue una decisión nacida del dolor, pero también del respeto propio. Él la miró, incrédulo. No puedes hablar en serio. Pero ella sí hablaba en serio. Por primera vez en mucho tiempo estaba eligiéndose a sí misma. El quiebre definitivo. La discusión continuó durante horas. Hubo lágrimas, hubo reproches. Hubo momentos en los que parecía que todo podía colapsar aún más. Pero la decisión ya estaba tomada. Alejandra entendió algo fundamental. No se puede reconstruir algo cuando la base ha sido completamente destruida. Y en su caso, no quedaba nada firme. La noche más larga. Esa noche, ninguno de los dos durmió. La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía extraña, fría, ajena. Cada rincón guardaba recuerdos, pero esos recuerdos ahora estaban contaminados por la verdad. Alejandra se sentó en silencio, mirando al vacío. No lloraba, no gritaba. Simplemente estaba, procesando, aceptando, dejando ir. El inicio del final. Al amanecer todo había cambiado. No había vuelta atrás, no había segundas oportunidades. Solo había una realidad inevitable. El fin de una historia que alguna vez creyó eterna. Pero lo que Alejandra aún no sabía era que lo más difícil no sería la confrontación, sino lo que vendría después, el juicio público, las miradas, los rumores y, sobre todo, reconstruirse a sí misma. El escándalo, cuando el mundo entero observa tu dolor, después de la noche que lo cambió todo, Alejandra Espinosa pensó que lo peor ya había pasado. Se equivocaba, porque hay algo más devastador que descubrir una traición en privado, y es cuando esa traición deja de ser un secreto y se convierte en espectáculo. La primera filtración. Todo comenzó con un rumor. Una cuenta anónima en redes sociales publicó un mensaje ambiguo, pero lo suficientemente provocador como para encender la curiosidad. La historia de amor perfecta de la televisión no era tan perfecta. Pronto se sabrá la verdad. Al principio, parecía uno más de tantos rumores sin fundamento, pero luego vinieron más publicaciones, más detalles, más insinuaciones, hasta que finalmente alguien filtró capturas de pantalla, mensajes, conversaciones, pruebas. El escándalo estaba fuera de control. El efecto dominó. En cuestión de horas, el nombre de Alejandra estaba en todas partes. Programas de espectáculos, portales digitales, redes sociales. Cada uno con su propia versión de la historia. Algunos hablaban de infidelidad, otros de múltiples relaciones. Otros incluso inventaban detalles que jamás habían ocurrido. La verdad se mezclaba con la especulación. Y en medio de todo eso, estaba ella. El juicio público. Lo más doloroso no fue solo la exposición, fue el juicio. Porque cuando una historia así se hace pública, el mundo no solo observa, opina, y muchas veces sin compasión. ¿Cómo no se dio cuenta? Seguro ella ya lo sabía. Tal vez ella también tiene culpa. Comentarios que aunque provenientes de desconocidos, lograban atravesarla como cuchillas invisibles, porque en momentos de vulnerabilidad, incluso las palabras de extraños pueden doler más de lo esperado. La presión mediática. Las cámaras comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos. Reporteros afuera de su casa. Micrófonos extendidos buscando una declaración. Titulares sensacionalistas que exageraban cada detalle. Alejandra, acostumbrada a los medios, nunca había vivido algo así. Antes, ella controlaba la narrativa. Ahora, la narrativa la controlaba a ella. El silencio, como refugio. A pesar de todo, decidió no hablar. No al principio. Sabía que cualquier palabra podría ser utilizada en su contra. Distorsionada, manipulada, así que eligió el silencio. Un silencio que muchos interpretaron como debilidad, pero que en realidad era una forma de protección. Porque cuando todo el mundo grita, el silencio puede ser la única manera de conservar la cordura. El impacto en su vida profesional, las consecuencias no tardaron en llegar. Algunos proyectos comenzaron a pausarse. Marcas con las que trabajaba adoptaron una postura cautelosa. Incluso dentro de su entorno laboral, las miradas cambiaron. No porque dudaran de ella, sino porque el escándalo era demasiado grande. Y en el mundo del entretenimiento la percepción lo es todo, la batalla interna. Pero más allá de lo externo, la verdadera lucha ocurría dentro de ella. Alejandra se encontraba en una encrucijada emocional. Por un lado, el dolor personal. Por otro, la presión pública. Tenía que ser fuerte. Incluso cuando no lo era, tenía que seguir adelante. Incluso cuando todo dentro de ella quería detenerse. Las noches se volvieron aún más difíciles, no solo por los recuerdos, sino por el ruido constante del mundo exterior. El impacto en su hijo, y entonces estaba él, su hijo, la persona más importante en su vida. La razón por la que no podía permitirse derrumbarse por completo. Aunque intentó protegerlo de todo, sabía que era inevitable. Los niños perciben más de lo que dicen. Y él comenzó a hacer preguntas inocentes, pero cargadas de significado.
Mamá, ¿por qué estás triste? ¿Papá ya no vive con nosotros? Cada pregunta era un golpe al corazón, pero también una motivación, porque si había algo claro, era que debía ser fuerte por él. La ruptura definitiva. Mientras el escándalo crecía, la relación con su esposo se deterioraba aún más. Ya no había comunicación, solo distancia, solo silencio, solo el peso de todo lo que había sucedido. Finalmente, la separación se hizo oficial, sin grandes anuncios, sin declaraciones públicas, solo una realidad que ya era imposible de ocultar. El momento de hablar pasaron semanas, tal vez meses, hasta que Alejandra decidió que era momento de romper su silencio. No para defenderse, no para atacar, sino para recuperar su voz. En una entrevista cuidadosamente elegida, apareció frente a las cámaras, no como la figura pública perfecta, sino como una mujer real, vulnerable, humana. No fue fácil, comenzó. Y con esas 3 palabras, el mundo entendió algo que hasta entonces había ignorado. Detrás del escándalo, había una historia de dolor real, la reacción del público. Para sorpresa de muchos, la narrativa comenzó a cambiar. Las críticas se transformaron en apoyo. Los comentarios negativos dieron paso a mensajes de empatía, porque cuando la gente vio su verdad, dejó de ver un escándalo y comenzó a ver a una persona. Y eso lo cambió todo, el inicio de la reconstrucción. Alejandra no salió de esa experiencia siendo la misma, pero tampoco salió destruida. Salió transformada, más fuerte, más consciente, más conectada consigo misma. Entendió que no podía controlar lo que los demás decían, pero sí podía decidir quién quería ser después de todo eso. Y esa decisión marcaría el rumbo de su vida. Renacer entre las cenizas. La mujer que decidió volver a empezar. Después de meses de dolor, exposición y lucha interna, Alejandra Espinosa se encontró frente a una verdad inevitable. Nada volvería a ser como antes, pero por primera vez, eso no le daba miedo. El silencio que sana. Tras la tormenta mediática, Alejandra tomó una decisión radical. Alejarse. No de su carrera, no de su esencia, sino del ruido. Dejó de leer comentarios, redujo su presencia pública, se enfocó en lo único que realmente importaba, reconstruirse, porque entendió algo que antes no había comprendido completamente. No se puede sanar en el mismo lugar donde se rompió el corazón. Volver a sí misma. Los días comenzaron a tener un ritmo distinto, sin presión, sin máscaras, sin necesidad de aparentar perfección. Alejandra empezó a redescubrirse, volvió a hacer cosas simples que había dejado atrás. Leer sin prisa, caminar en silencio, pasar tiempo de calidad con su hijo sin distracciones. Y en esos momentos aparentemente pequeños, encontró algo enorme, paz. Una paz que no dependía de nadie más. El aprendizaje más duro. Con el tiempo, el dolor dejó de ser una herida abierta y se convirtió en una lección difícil pero necesaria. Aprendió que el amor no debe doler de esa manera, que la confianza no se negocia, que el respeto propio está por encima de cualquier relación. Pero sobre todo aprendió a perdonarse, porque durante mucho tiempo se culpó, por no haber visto las señales, por haber confiado, por haber amado, hasta que entendió que amar nunca es un error. El error es quedarse donde no hay reciprocidad. La nueva Alejandra, la mujer que emergió de esa experiencia, no era la misma que había entrado en ella. Era más fuerte, sí, pero no en el sentido de endurecerse, sino en el de conocerse. Ya no necesitaba validación externa, ya no temía estar sola, ya no confundía amor con sacrificio. Había aprendido a elegirse, y eso lo cambiaba todo. El regreso a la vida pública, cuando finalmente decidió regresar con más fuerza a su carrera, lo hizo desde un lugar completamente distinto. Ya no era la imagen de perfección inalcanzable, era una mujer real, con cicatrices, con historia, con verdad. Y curiosamente, eso la hizo aún más cercana a la gente. Sus seguidores ya no solo la admiraban, la entendían. El poder de su voz. Alejandra comenzó a hablar más abiertamente sobre lo que había vivido, no con resentimiento, sino con honestidad. Sus palabras comenzaron a inspirar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Mujeres que se sentían solas, mujeres que dudaban de sí mismas, mujeres que no sabían si tenían la fuerza para irse. Y en cada historia que compartía, dejaba un mensaje claro. Sí se puede salir adelante. La relación con el pasado, con el tiempo. Incluso su relación con el pasado cambió. Ya no lo veía como una tragedia, sino como un punto de inflexión. No olvidó lo que pasó, pero dejó de permitir que eso definiera quién era. Porque entendió que el pasado explica, pero no determina. El amor después del dolor. Una de las preguntas que más le hacían era inevitable. ¿Volverías a creer en el amor? Y durante mucho tiempo, no tuvo una respuesta clara. Pero con el tiempo, la respuesta llegó. Sí, pero no de la misma manera. Ya no desde la necesidad. Ya no desde la idealización, sino desde la conciencia. Porque el amor, cuando es sano, no destruye, construye. Y si algún día volvía a amar, sería desde ese lugar. La verdadera victoria. Al final, la historia de Alejandra no se trataba de una traición, ni de un escándalo, ni siquiera de un matrimonio que terminó. Se trataba de algo mucho más profundo.
Una mujer que tocó fondo y decidió levantarse. Una mujer que, en medio del dolor, encontró su valor. Una mujer que dejó de ser quien los demás esperaban, para convertirse en quien realmente era. El cierre de un ciclo. Una tarde, mientras observaba el atardecer junto a su hijo, Alejandra sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Gratitud. No por lo que había pasado, sino por lo que había aprendido. Porque sin esa caída, no habría descubierto su verdadera fuerza. Y sin esa pérdida, no habría encontrado su libertad. La lección final. La historia de Alejandra Espinosa deja una lección clara. A veces, lo que parece el final, es en realidad el comienzo de una nueva vida, de una nueva versión de uno mismo, de una nueva oportunidad de ser feliz. Y aunque el camino no fue fácil, valió la pena.